Veamos la palabra de Dios, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 17 al 19. Daniel capítulo 9, de versículo 17 al 19. Vamos a leerlos todos juntos, dice la palabra. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. El título del día de hoy es La oración de Daniel. Hoy la lectura nos está hablando de cuál es el corazón de Daniel cuando ora a nombre de Jehová. Y como podemos ver es, Daniel estaba seguro de quién era Dios y qué pacto fue dado a su pueblo. Por eso dice en el versículo 19, no tardes por amor de ti mismo. Significa, él tenía la seguridad que Dios les dará la verdadera libertad. Y esto es no Babilonia, sino de las manos de Satanás. Nosotros estamos viviendo un tiempo al cual muchas cosas cambian, muchas cosas también mejoran. Pero el mundo viendo estas cosas siempre va a decir, tenemos que mejorar para que este mundo sea mejor. Por eso es que la tecnología avanza, la medicina avanza, la educación avanza. Pero el problema es que el evangelio no es que lo vamos a innovar, ¿cierto? Pero ahora toman el evangelio como una clase de innovación. Por eso empiezan a traer las maneras seculares dentro de la iglesia. El evangelio no es una innovación. El evangelio trae recreación. Primero, cambia a este individuo. Pero si empezamos a utilizar el evangelio para innovar, aquí está ¿qué? Saliendo de lo esencial. Empieza a trastornarse. Empieza a utilizar el evangelio a mi manera, a lo que se acopla a mí. Y esa es la época que ahora estamos viendo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia pasa eso. ¿Habrá manifestación del poder de Dios? No. Porque si Dios manifiesta su poder en un evangelio mezclado, entonces Dios es mentiroso. Dios no miente. Dios nos dijo, yo obraré en mi palabra. En otra palabra, yo obraré a través de mi Hijo. Porque dice, el verbo hecho carne, Jesucristo. Por eso es que confesamos que Jesús es el Cristo. Esto no es solamente un moto, no es un clamor nada más porque suena bonito o suena único. No, esto es lo que Dios mismo nos dio para que lo tomemos como ¿qué? Como el centro de nuestra vida. Hoy leemos Daniel 9 y si ustedes ven el libro de Daniel capítulo 10,
se darán cuenta de que Daniel ahora tiene unos 85 años. Ya el pueblo de Israel en Daniel 9 fue liberado. En otra palabra, el rey de Babilonia le dijo al pueblo: ve a tu nación y construye nuevamente tu templo. Pero esto ya fue profetizado por Ezequías, el profeta Ezequías, en Ezequiel, ¿no? ¿Qué dice? Que a los años 70 Dios liberará al pueblo. Y así fue. Pero vemos que Daniel, a la edad de 85 años, se quedó en Babilonia. No fue a Jerusalén, dice así. Muchos teólogos dicen que la razón de por qué él se quedó es porque dentro del gobierno de Babilonia, porque él era gobernador, dijeron que tienes que suplir los años antes que te vaya. Yo no sé cuánto año era eso. Otros dicen que como se necesitaba un testigo al cual invocara el nombre de Jehová, necesitaba un testigo, Dios, ahí. Viendo eso todo, tomando todo eso en cuenta, en la perspectiva para mí, viendo las misiones, Dios envió a Daniel a Babilonia. Él no fue por su merced. Dios lo comisionó a Babilonia. Entonces, en otras palabras, fue comisionado como ¿qué? Como misionero. Y en ese campo, él hizo un rol. El rol del atalaya. ¿Cierto? Porque todos los días propuso en su corazón en orar 3 veces al día, viendo hacia Jerusalén. Este es el atalaya. Pero el atalaya no tiene cualquier oración. El atalaya tiene la oración que va de acuerdo a la palabra. Y esto es solo Cristo. Y el atalaya no va a creer y no va a recibir aliento o consolación de un reino de Babilonia que ya le dio una buena posición. Por eso, Daniel siempre deseaba estar en el reino eterno de Dios, reino de Dios. Y no solamente él sabía que el reino de Dios era su reino eterno, él sabía de dónde tenía que recibir la fuerza. Por eso dice, el Espíritu de Dios sobre Daniel. Solo la llenura ¿de qué? Del Espíritu Santo. Este es el contenido y la oración del ¿quién? Del atalaya. La oración de Daniel de capítulo 1 hasta el 12 nunca cambió. Y lo podemos ver exactamente en el capítulo 10. Porque en el capítulo 10 es una de las primeras veces que ahora Daniel recibe una visión. A él. Antes él interpretaba los sueños de otros. Pero en capítulo 10, Daniel ahora recibe una visión. Y en esa visión, en Daniel capítulo 10, 11 hasta el 21, vemos que se encuentra con alguien. ¿Y quién es? El Señor, dice así. La descripción que en Daniel Daniel 10:5. Vamos a ver Daniel 10:5. Dice así. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. 6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y dice así, y solo yo, Daniel, vi aquella visión.
No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Solamente Daniel vio la visión, pero los que estaban alrededor de él, ¿qué fue? Huyeron. En el nombre de Cristo, todas las tinieblas son ahuyentadas. Cuando ustedes oran en el nombre de Cristo, aunque yo estoy orando en el nombre de Cristo, las tinieblas son quebrantadas. Miren, huyeron y se escondieron, dice así. Ni siquiera vieron la visión. Por eso la oración es el comienzo del evangelismo. Pues la gente no lo cree. Y la descripción que vemos en Daniel 10, capítulos 5 hasta el 7, lo vemos en el libro de Apocalipsis también. Cuando Jesús viene de nuevo. Y dice que cuando Daniel vio el rostro del Señor, en otras palabras, vio la profecía de quién iba a salvarle, porque eso es lo que él estaba orando por años. Porque en Daniel capítulo 9 dice que él oró con los libros del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se va envasado a quién. ¿Quién va a venir? El Mesías. Por eso ahora dice, el Señor se muestra ante él. Pero miren qué dice en Daniel capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver Daniel 10, versículo 12. ¿Qué dice? Dice así. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. En Daniel 9 dice que en el momento que ya comenzó a orar, ya Dios le estaba respondiendo. Pero ahora nuevamente le asegura Dios a Daniel que lo que tú te aferraste, la palabra, mi palabra, ahora ha venido sobre ti. No temas. Por eso es que cuando Dios da su respuesta de verdad, quedamos con miedo. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios puede venir como un problema, una crisis o un conflicto. Y tememos. Pero Dios dice, no temas, porque he venido aquí para cumplir la palabra que tú mismo tomaste y oraste. ¿Qué significa? Dios recuerda todas sus oraciones. Pero Él cumple la oración es que usted oró con la palabra. Entonces, orar con la palabra es la oración de la atalaya. Más es la oración de discípulo. Y si vemos continuamente desde el versículo 13 hasta el 21, aquí viene el tiempo de que al cual nosotros no entendemos. Daniel empezó a entender y humillarse y ahora entrar en oración y Dios le muestra el mundo espiritual. Dice, el reino de Persia por 21 días continuamente trayendo una batalla para que la oración no llegue. Y aquí viene el ángel Miguel y libera esto. Pelea contra esos principales y príncipes y los derrota. Y la oración llega ¿a dónde? Al trono, enfrente del trono de Dios. La oración es una guerra espiritual. Guerra significa que necesita una conquista. Alguien tiene que ganar. Y en fin, ¿quién ganó? Dios. Por eso yo siempre digo que nunca pongo el Dios versus Satanás. Esto no existe en el mundo de Dios. Satanás es criatura, Dios es creador. Ellos no son de para pelearse. Dios muestra esto para que entendamos que Dios es el que rige todas las cosas. En fin, Él es el que conquista todas las cosas. Para mostrarnos es que nos muestra cómo Él derrota a Satanás.
no porque él necesita pelear contra Satanás. Él no necesita pelear contra Satanás. Porque en fin, Dios ya dijo, yo te encarcelaré ¿dónde? En el infierno. Ya él está derrotado. Pero esto se cumplió en el momento que Cristo resucitó dentro de los muertos. Por eso te da la llave de los cielos, dice así. Todo lo que atare el cielo y la tierra está en mi nombre. Y ustedes ahora creen ¿en quién? En Cristo. Daniel en su visión se encontró con Dios y estaba tan feliz. Cuando yo escuché hoy esto, de verdad mi corazón se gozaba y interiormente y un poco en los ojos empecé a llorar. Nunca yo en mi vida creo que alguien diga y que me encontré con el Señor. Y yo pienso, eso no es tan importante, ¿no? Pero hoy cuando estaba escuchando la palabra, Daniel se gozó cuando se dio cuenta que era el Señor. Y entonces me pregunté, ¿estoy yo feliz de que Dios y el Señor está conmigo? ¿Estoy yo feliz? Daniel dice, se gozó. Nosotros estamos viviendo un tiempo al cual el evangelio es más seguro. Históricamente, bíblicamente y más allá, espiritualmente, tenemos todo ya. Pero ¿por qué tenemos poca fe? No tenemos la oración. Por eso, esta semana, nuestra conclusión, ¿qué es? Nuestra oración tiene que ser con la palabra. No oren con su sentimiento, con sus emociones. No oren para una liberación de un problema. Porque Dios ya dijo a Daniel que ya había profetizado que cuando pase los 70 años iba a liberar al pueblo de Israel. Muchos oran para la liberación de Babilonia. Seguramente, aún quedando un año, 69 años, oraron todavía, Dios, libéranos, libéranos, porque no creen ¿qué? En la palabra. Hay que vernos a nosotros mismos. ¿Creemos de verdad en la palabra? Esto es orar con la palabra. Si usted no cree en la palabra, orando con la palabra es mentira. Tienen que creer que Dios ya, a través de Cristo, completamente le dio una salvación eterna. Y ahora serán herederos ¿de qué? De su herencia. Por eso las misiones y el evangelismo es nuestra bendición. Nunca olviden eso. Porque son herederos ¿de qué? De la herencia de Dios. Y también, por último, Daniel se quedó en Babilonia. En la perspectiva del atalaya de las misiones, es porque él sabía que todo tiene una corriente espiritual. La corriente espiritual que fluye en Latinoamérica llega hasta Tegu. ¿Usted lo cree? Lo que fluye en la corriente espiritual en Estados Unidos llega hasta Corea. ¿No lo creen? Si dice que no lo creen, ¿por qué la cultura se llegue a influir a otras naciones? ¿Por qué ideologías llegan a influir a otras naciones? ¿Por qué nosotros imitamos otras culturas o optamos o tomamos otras culturas de otras naciones? Físicamente, hasta la ropa. Esta ropa que yo tengo acá, esto viene de Italia. ¿Cómo lo tuve? Físicamente, todo se influye, pero espiritualmente no. En los campos de Latinoamérica hay gente que 24 horas están haciendo brujería.
24 horas. Y no solamente brujería de que voy a maldecir a alguien y voy a matarlo. Completamente poseídos en el Nefilim. Y con eso quieren conquistar ¿qué? Todas las naciones. Y eso lo tomaron ¿qué? Las tres organizaciones. Entonces, las tres organizaciones con la sociedad, inteligencia y este mundo espiritual han conquistado todo lo que nosotros vemos ahora mismo. ¿Quién va a detener esa corriente espiritual? En otra vez, ¿quién va a detener ese desastre espiritual que vendrá a nuestras generaciones? El misionero, el atalaya. Por eso Daniel se quedó. Porque él sabía que el pueblo de Israel cayó en el mismo error y en el mismo fracaso. Y esto es que adorar a otros dioses paganos. Y él tenía esa misión en su corazón, seguramente. Porque porque ustedes no entenderán por qué hasta este punto Daniel oraba hacia Jerusalén. Entonces su corazón no querrá ir a Jerusalén. Claro que sí. Pero él, más que su deseo de ir a Jerusalén, la misión dada a él era más importante. Por eso, en vez de su nombre, usted tiene que recordar tal nombre, pero usted es heredero de la salvación. Usted es misionero. Entonces, la misión tiene que sobrepasar el deseo propio. Hay que sobrepasar eso. Porque si no es así, entonces dejamos estas misiones afuera y todos los desastres espirituales van a conquistar todos sus campos y van a destruir a sus generaciones. ¿Cómo vamos a detener los desastres que vienen espiritualmente en Latinoamérica en nuestros hijos? Usted tiene que levantarse como que el atalaya. Si no hacen esto, no podemos salvar o no podemos detener esto. Mi padre es misionero. Ahora está en Panamá haciendo el ministerio de las misiones. Y siempre me había dicho, y aquí está también asistente pastor Ingrid, su deseo es morir en Panamá. Su cuerpo. Su funeral es en Panamá, no en Corea. Él es coreano. Pero cuando él decía eso, ¿qué significa? Que la misión que Dios le dio a él es más importante que su deseo propio. Todos los misioneros que salvaron, hicieron misiones y cambiaron la nación Corea, murieron en esta tierra. Y aún están el funeral, ¿cómo se llama eso? Donde el funeral, en el cementerio de los misioneros. Todos son extranjeros. Y ustedes tienen que ver las confesiones de cada misionero. Dice, yo amo esta nación. ¿Por qué? Porque Dios me envió aquí. Y en común todos murieron aquí, en Corea del Sur. Antes era Corea entero, pero están ahora mismo en el cementerio en Corea del Sur. Y algunos de los latinoamericanos han podido visitar ese cementerio, ¿no? ¿Qué implica eso? La única manera de detener los desastres y la corriente espiritual que fluye en Latinoamérica se tiene que levantar el misionero de verdad. En otra palabra, el atalaya. Pero no siempre tiene que ser el pastor. Usted, el creyente. Usted que tiene la salvación puede ser el atalaya. Y es el atalaya. Así que, de verdad, le bendigo el nombre de Jesucristo. Que restauremos la oración de Daniel en nuestra vida. Que haya un avivamiento de oración en nuestra vida. Y que no vemos
la realidad de nuestro presente, sino que veamos la palabra que hoy Dios nos dio a nosotros. Y con eso entren en oración con la seguridad que la palabra se va a cumplir. Y eso es fe. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y si es imposible agradar a Dios, entonces Dios no puede obrar. Así que Latinoamérica, todas las personas que están escuchando y alabando y dando culto hoy, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si han tenido 10 o 20 años de vida de fe, pero está en esto o no, es una gran diferencia. Así que espero que la gracia de Dios les dé a ustedes el entendimiento y la renovación y la reforma que se necesite para que de verdad podamos tener esta oración. Oremos. Dios, muchas gracias. Que la oración de Daniel sea avivado en nosotros también. No porque Daniel es increíble, sino porque Dios, tú obraste a través de Daniel. Con la seguridad de que tu palabra se cumple. Dios, también oramos hoy por los campos de Latinoamérica, los que están escuchando el mensaje el día de hoy. Primeramente, dale paz dentro de tu reino. Fortaléceslo con tu palabra. Restaura su fe, para que en fin puedan ver el mayor propósito tuyo, la salvación de las almas. Que no cesemos las oraciones, que continuamente tú seas la fuente de gracia para que la oración de 24 horas tome lugar en nuestra vida. También sabemos que en este tiempo al cual estamos viviendo es un tiempo de un desastre espiritual, confusión espiritual, caos, tinieblas. Pero dentro de todas esas circunstancias, tú estás. Tú estás obrando y tú estás cumpliendo todo y el reino tuyo se está expandiendo. Que todos los evangelistas puedan creer en eso. Que todos los evangelistas puedan tomar esto como su respaldo. Para que de verdad podamos salvar Latinoamérica. Y que los remanentes en Latinoamérica se levanten y que puedan salvar ahora con todas estas cosas tuyas que les has dado a las 237 naciones y las 5,000 tribus. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, el amor infinito de nuestro Padre Dios, la morada, la guía y la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros, creyentes y discípulos de Latinoamérica que están aferrándose a la oración verdadera que Daniel disfrutó, para que las tinieblas que oprimen y afligen Latinoamérica sean quebrantadas, y que discípulos y remanentes se levanten de acuerdo a la oración que tú nos muestras a través de la vida de Daniel. Sea con ellos eternamente para siempre, junto con ellos. Amén. Muchas gracias.